Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a resolver la adición con números enteros. Dice lo siguiente, analiza. Fabián solicitó un préstamo por 500 balboas a un banco para reparar su casa. Si tenía una deuda anterior de 200 balboas, ¿cuál número entero representa la cantidad de dinero que debe Fabián en total? Soluciona. Se representan las deudas de Fabián mediante números enteros. Préstamo para reparaciones negativo 500 y préstamo anterior negativo 200. Es decir, las deudas siempre se va a representar con números negativos. El total de las deudas se obtiene sumando ambas, pero manteniendo el signo negativo. Como son signos iguales, se suman y se coloca el mismo signo. Pues es una deuda, es decir, la operación sería negativo 500 más negativo 200. Como son iguales los signos, se suman, se mantiene el mismo signo y se suman las cantidades, que sería 500 más 200, 700. Se mantiene el mismo signo. Negativo 500 más negativo 200 sería negativo 700. Por lo tanto, la respuesta sería la cantidad de dinero que debe Fabián se representa con negativo 700. La cantidad de dinero que debe Fabián se representa con negativo 700. Comprende, dice, estas son las reglas de signos para resolver adiciones con números enteros. Si los números tienen el mismo signo, se suman sus valores absolutos y se mantiene el signo. O sea, si los signos son iguales, se coloca el mismo signo y se suman las cantidades. Si tiene signo diferente, se resta el menor del mayor valor absoluto y se mantiene el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Es decir, cuando son signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor número. Dice, resuelve, escribe el resultado de cada adición de números enteros. La primera sería negativo 2000 más 1000. Como son signos diferentes, hay que restar y se coloca el signo del mayor número. En este caso el mayor sería 2000, por lo tanto se coloca el negativo. Y se resta negativo 2000 más 1000, se coloca el signo del mayor y luego se resta. 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0 y 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, negativo 2000 más 1000 sería negativo 1000. Y la B, tenemos 1500 más negativo 500. Son signos diferentes, se coloca el signo del mayor, en este caso sería positivo, que es el signo del mayor, y se restan las cantidades. Positivo 1500 menos 500, quedaría 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 5 menos 5 es 0 y bajamos el 1. Por lo tanto, 1500 positivo más negativo 500 sería positivo 1000. Luego la C, tenemos 8100 más 900. Como son signos iguales, se mantiene el mismo signo que sería positivo. Y se suman las cantidades, sería 8100 más 900 sería 9000 positivo. Como es positivo no es necesario colocar. Luego la D tenemos negativo 400 más negativo 400. Son signos iguales, todos son negativos, por lo tanto se suma y se coloca el mismo signo. Negativo 400 más 400 sería negativo 800. Tenemos aquí 0 más 0, 0, 0 más 0, 0 y 4 más 4, 8. Como son iguales, se suma y se coloca el mismo signo que sería negativo. Luego tenemos aquí negativo 3500 más 3500. Son signos diferentes, pero las cantidades son los mismos, por lo tanto va a dar 0, son opuestos. Negativo 3500 más 3500 da 0. Y la F tenemos 1200 más negativo 300. Son signos iguales, se coloca el mismo signo y se suman las cantidades. 1200 más 300 sería negativo 1500. Son signos negativos, los dos se coloca el mismo signo y se suman las cantidades. Sería 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 2 más 3, 5 y bajamos el 1, sería negativo 1500. Dicho eso, entonces tenemos aquí la número 2, dice, resuelve los siguientes problemas. Anota en cada caso la adición de números enteros que permite resolver la situación. La A dice, Eduardo tenía una deuda de 100 balboas. Recordemos que la deuda se representa con negativo. Si pagó 50 balboas, ¿cuál número entero representa la deuda actual de Eduardo? Tiene una deuda de 100 y pagó positivo 50.
se restaría, porque son signos contrarios o diferentes, se coloca el signo del mayor, que sería negativo. Negativo 500 más 50 quedaría negativo, que es signo del mayor, y se resta 0 menos 0, 0, 0, aquí sería 10 menos 5 y 5, y esto quedaba en 0. Por lo tanto, la deuda actual de Eduardo es negativo 50, o sea que el número entero con que se representa la deuda sería negativo 50. Bien, tenemos aquí la B. Dice, un submarino se encontraba 100 metros bajo el nivel del mar. Si está bajo el nivel del mar también va a ser negativo. Si descendió 200 metros más, o sea que bajó un poco más, entonces también va a ser negativo. ¿Cuál número entero representa la profundidad a la que se encuentra ahora el submarino? Entonces la operación sería negativo 100, negativo 200. Quedaría negativo 300. Quiere decir que el número entero con que se representa sería negativo 300. Por lo tanto, el submarino está a una profundidad de negativo 300 metros. 300 metros, vamos a colocar metro acá. La profundidad de negativo 300 metros. Bien, entonces, dicho eso, tenemos la C. Dice, durante un día, Natalia usó su tarjeta de crédito 2 veces. En una ocasión para pagar 20 balboas en un restaurante y luego para comprar un reloj que costaba 45 balboas. ¿Cuál número entero representa el total de los movimientos realizados por Natalia ese día en su cuenta? Entonces pagó 20, que sería negativo 20, y luego para comprar un reloj que costaba 45 también sería, sumamos, sería negativo 45. Por lo tanto, sería negativo, se suma 20 más 45, quedaría 65. Porque estaba pagando la deuda y luego compra otro artículos, compra otro artículo que sería el reloj que costaba 45 balboas. Por lo tanto sería negativo 20 más negativo 45. Se sumaría las cantidades, se coloca el mismo signo, sería negativo 20 más 45 sería negativo 65. Entonces esta sería la operación, la suma de números negativos. Y la respuesta sería, ¿cuál número entero representa el total de los movimientos realizados por Natalia ese día en su cuenta? Entonces el número entero sería negativo 65. El número te podemos escribir así, el número entero que representa sería negativo 65. Por esto aquí sería negativo 65 realizado por Natalia en su cuenta. Realizado por Natalia en su cuenta. Podría ser de esa manera, o se puede responder. Recordemos que las preguntas se pueden responder de diferentes formas, siempre y cuando que tenga sentido la respuesta. Por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿cuál número entero representa el total de los movimientos? Yo puedo escribir el número entero que representa el total de los movimientos, sería negativo 65. O podríamos escribir también, como escribimos acá, el número entero que representa sería negativo 65, realizado por Natalia en su cuenta, o ese día en su cuenta. Siempre recordar de que cuando vamos a responder a un problema, a las preguntas, la respuesta debe tener sentido, debe tener relación con lo que se está preguntando. Bien, de esta forma hemos resuelto algunas operaciones de números enteros o la adición de números enteros. Recordando que cuando estamos sumando, si los números tienen el mismo signo, se mantiene el signo y se suman las cantidades. Y cuando son signos contrarios o diferentes, es decir, hablamos de negativo o positivo,
se resta y se coloca el signo del mayor número o del mayor valor absoluto. Bien, de esta forma hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.